Buenas noches, bienvenidos a Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl. Iniciamos esta entrevista y lo hacemos en el marco de la cobertura electoral que también Focus está aportando al debate ciudadano antes de las elecciones del próximo 4 de marzo del 2018. Principalmente una cobertura que va a estar enfocada en atender a fondo y en análisis, como lo hacemos en este programa, factores alrededor del proceso electoral que van desde la organización, la transparencia, también temas que tienen que ver con el cumplimiento de los partidos políticos a la legislación vigente, entre otros temas más que son de interés de los ciudadanos, como la gestión pública, tanto a nivel legislativo como municipal. Así es, e iniciamos esta noche con una pregunta general. ¿Está listo el Tribunal Supremo Electoral para garantizar una elección confiable en este 2018? Tenemos también que decir que después de muchos años de exigencia de la sociedad civil organizada, finalmente nuestro país cuenta con una legislación que obliga, entre otras cosas, a los partidos políticos a informar sobre sus donantes y sus finanzas. Este proceso no ha estado libre de la resistencia, por supuesto, de los partidos políticos que han sido acusados de diseñar las reglas sobre este asunto a su conveniencia. Así es, y para contrarrestar la resistencia de los partidos políticos, la Sala de lo Constitucional ha condicionado la entrega del financiamiento público hasta que el Tribunal Supremo Electoral avale que los partidos políticos cumplen con el requisito de entregar la información sobre sus contribuyentes en esta campaña electoral, pero el Ministerio de Hacienda ya ha entregado un anticipo a la deuda política, tanto al FMLN como Arena como el PCN, según tenemos conocimiento. Y con estos hechos, nuevamente el Tribunal Supremo Electoral ha sido cuestionado por la Sala de lo Constitucional, que le obliga a que informe sobre cómo los partidos políticos están cumpliendo con el requisito de entregar la información sobre sus fuentes de financiamiento. Hay más, porque a menos de 2 meses que se celebran las elecciones, la prensa nacional ha señalado que Smartmatic, la empresa contratada para la transmisión de resultados, tiene antecedentes de ineficiencia en otros procesos electorales. Los aspirantes a candidatos no partidarios reprochan que se les han aplicado reglas de manera arbitraria y persisten dudas sobre la logística de este proceso electoral. Y precisamente para conversar sobre los desafíos que tiene que enfrentar el Tribunal Supremo Electoral como garante y organizador de las próximas elecciones, hoy nos acompañan en la mesa de Matices Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, magistrado, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Karen. Buenas noches. Saúl, Eduardo, un placer. Y bueno, también está con nosotros Eduardo Escobar. Eduardo Escobar es coordinador de Acción Ciudadana, una organización de la sociedad civil que se dedica precisamente a observar procesos de democracia y elecciones. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Saúl. Buenas noches, magistrado. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta noche. Excelente. Iniciamos la entrevista, magistrado Cardosa. El Tribunal Supremo Electoral ha recibido esta semana una resolución de la Sala de lo Constitucional respecto a un escrito que presentó Eduardo Escobar en relación al anticipo de la deuda política al FMLN. Nosotros queremos saber algo, porque el Ministerio de Hacienda justifica que entregó esta deuda a partir de una carta que recibe del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se gestó la decisión dentro del Tribunal Supremo Electoral de decir el FMLN ha cumplido con el proceso de transparencia en el financiamiento? Gracias, Saúl. Hay que recordar la sentencia de la Sala de lo Constitucional establece 2 partes fundamentales. Una es la entrega del financiamiento, lo cual establece una medida cautelar, dice mientras no se cumpla no se puede entregar el financiamiento, y condiciona a 2 cosas: al cumplimiento de estos parámetros que la misma Sala señala en la sentencia, y 2, a que se legisle en relación a este tema del financiamiento y el tema de los donantes específicamente. Y por otro lado establece el tema de la inscripción de candidatos. La inscripción de candidatos, sí, la Sala es determinante, es decir, que ahí la autoridad es el Tribunal Supremo Electoral y que el Tribunal Supremo Electoral deberá de establecer si se cumple con los parámetros de la sentencia para poder inscribir los candidatos. Entonces, aquí hay 2 situaciones distintas. Como nos estamos refiriendo al financiamiento propiamente dicho, el tema del financiamiento, el Tribunal, la misma sentencia lo dice, que las instituciones que tienen que ver con entregar este dinero deben de abstenerse de realizar cualquier actividad mientras permanezca la medida cautelar. El tribunal, en ese sentido, cumplió la sentencia, la ha estado cumpliendo y no ha realizado ninguna gestión específica para entregar dinero. ¿Qué significa esto? Por ejemplo,
haber pedido el valor de los votos al Banco Central de Reserva, no lo hizo el tribunal, haber entregado constancias a los partidos de votos válidos para que puedan retirar su anticipo para esta elección, no lo hizo el Tribunal Supremo Electoral. Lo que sí hizo el Tribunal Supremo Electoral, a petición del ministro de Hacienda, porque envía una nota al tribunal y nos pide que digamos si los partidos políticos han cumplido los parámetros para poder entregarles el financiamiento. El Tribunal Supremo Electoral, en una nota que le remite en el mes de noviembre, le dice que la entrega del financiamiento de los partidos políticos pende de una medida cautelar otorgada por la Sala de lo Constitucional a quien se debe consultar. Esa es la frase específica en el primer párrafo. En el segundo párrafo le decimos, y en relación a la inscripción, hemos considerado que han cumplido y hemos inscrito a los candidatos. Y con base a esa información es que el Ministerio de Hacienda dice es viable poder entregar el anticipo de deuda política. Entendemos que es así. El tribunal no tiene esa información, incluso no hemos ni siquiera sido informados a quienes se les ha entregado el financiamiento. Solo muy brevemente, quiero que nos quede algo claro, magistrado, porque usted decía, no hemos dado pasos previos por cumplir la cautelar de la sala, es decir, definir cuál es el monto del valor del voto y por otro lado, definir cuánto le corresponde de deuda a anticipo a cada partido político. Si estas dos condiciones previas no se han dado, ¿el Ministerio de Hacienda entonces ha actuado de manera arbitraria a la hora de entregar anticipo de deuda política? La información del valor del voto normalmente el tribunal la solicita. No hay ninguna disposición que obligue a que lo haga el tribunal o lo pueda hacer el Ministerio de Hacienda. Esa parte la pudo haber hecho el Ministerio de Hacienda. Ahora, magistrado, antes de pasar con Eduardo, entonces, pensando en los ciudadanos, en la audiencia que ahora nos está acompañando en esta entrevista, el Tribunal Supremo Electoral sí puede garantizar que los partidos políticos cumplieron con los parámetros sobre financiamiento, sobre transparentar su financiamiento. Para efectos de inscripción de candidatos, el tribunal hizo un análisis partido a partido del cumplimiento de los parámetros. Establecimos 4 parámetros. Ajá. Primero, que hubiéramos tenido a la vista los balances de cada partido político, que en los balances estuviera el financiamiento privado y que esto fuera respaldado con una lista de donantes, con sus nombres y sus montos de donación y que hubiera una coincidencia entre ellos. Fue el primer parámetro que dijimos, bueno, si el balance dice que se recibieron 4 millones y tenemos un listado que respalda 4 millones y tienen los nombres completos y además se establece el monto, pues ese es el primer parámetro. Y además ordenamos que se publicaran esos listados para cumplir con el tema de transparencia. Además, le pedimos en el caso de las donaciones anónimas, que son aquellas que se recogen en las colectas, que nos presentaran también el reglamento específico que permitiera esa donación. Le pedimos que nos dijeran si habían cumplido las sentencias del Tribunal Supremo Electoral, tanto pagando las multas como las medidas correctivas que habíamos dicho nosotros, y si cumplían con esos parámetros específicos, entonces el Tribunal Supremo Electoral procedía a habilitar a cada partido para inscribirse. Bien. Eduardo, me gustaría contrastar tu opinión con esto que el magistrado está diciendo. Dice, a juicio del Tribunal Supremo Electoral se observaron algunos parámetros y determinamos que sí estaban cumpliendo los partidos políticos. Acción Ciudadana ha observado cómo los partidos políticos responden al requisito de transparentar sus finanzas. En tu opinión, ¿los partidos políticos están cumpliendo con las condiciones de justificar y enseñar sus finanzas? Bueno, creo yo que habría que separar el tema financiero de los partidos en 2 partes. Uno es el origen de sus fondos y el otro es el tema del destino, los gastos. En el tema del origen, nosotros como Acción Ciudadana, que solicitamos la información de la elección 2015-2014, encontramos una resistencia grande de los partidos porque era la primera vez que se les solicitaba esta información y que tenían que hacerla pública. Entonces, eso nos llevó ante el Tribunal Supremo Electoral demandando a los partidos porque no se entregó. Luego de las sentencias del tribunal y en un proceso dentro de los partidos, se ha ido liberando la información. O sea, los partidos han ido publicando estos datos en su página web. Se pueden consultar en la mayoría que están estos datos. Entonces, o sea, no sí todos. han cumplido los partidos. De 2015, no todos y no toda la información del origen. Ahora, 2016, los partidos sí entregaron, con excepciones, entregaron la información. O sea, depende del partido, así es el grado de cumplimiento del origen. Ahora, si hablamos de los gastos, ahí es donde hay un mayor nivel de incumplimiento. ¿Por qué? Porque los partidos solo nos muestran
rubros muy generales de gastos, pero no nos identifican en realidad, o sea, no hay cómo comprobar que ese gasto efectivamente se realizó. Magistrado, con respecto a lo que está diciendo Eduardo, da la impresión con su declaración que el Tribunal Supremo Electoral ha visto las líneas gruesas de lo que el partido político ha cumplido, pero no el detalle, es decir, la calidad de esa información. Sí. ¿Usted podría asegurarnos de que esto ha sido a detalle, ese análisis del tribunal, o ha habido deficiencias a la hora de...? A propósito de líneas gruesas, efectivamente el tribunal se vio en la situación cuando pedimos el destino de los fondos, nos encontramos con que normalmente los partidos políticos en una misma cuenta entraba el financiamiento privado y el financiamiento público. Entonces no tenían la posibilidad, y así nos lo dijeron, de establecer el destino de los fondos del financiamiento público y el financiamiento privado. Se les ordenó, en los mismos parámetros que se les impusieron, se les ordenó que había que separar los ingresos públicos o los ingresos privados para poder empezar a ordenar el tema del destino de los fondos y saber a dónde están los gastos. Efectivamente, el tema de los gastos, el tribunal se ha quedado con líneas gruesas, con gastos gruesos, efectivamente. De hecho, hay una petición de Acción Ciudadana en uno de los casos, cuando tuvimos los reclamos de Acción Ciudadana por falta de transparencia de los partidos políticos, que nos llevaron a multar a 5 partidos políticos y a ordenar que entregaran la información a Acción Ciudadana. Uno de los argumentos que el Tribunal Supremo Electoral planteó para no ser tan detallista en el destino de los fondos fue que por esa vía, hay una limitación que establece la ley, pudiera estarse determinando como estrategias de campaña de los partidos políticos. Sí. Cuando uno baja al municipio puede determinarse hacia dónde oriento mi campaña y eso pudiera afectar. Ese fue el argumento que el Tribunal Supremo Electoral planteó en aquella ocasión. Solo para cerrar ese punto, antes de la pregunta de Karen, evidentemente nos encontramos con una deficiencia en no tener una regulación más estricta para que el Tribunal Supremo pueda meterse a los detalles. ¿Es un tema de regulación o un tema de la capacidad del tribunal en hacerlo, magistrado? Yo diría que las dos cosas. O sea, ciertamente en la medida en que el tribunal se convierte en un juez más activista, con mayor... que esto tiene sus pros y sus contras. En la medida en que el legislador no es tan específico en las legislaciones, muchas veces se abre la puerta para el juzgador tiene mayor margen. Aquí el tribunal no tiene la capacidad porque no tiene una unidad específica y efectivamente tampoco tiene las reglas. Entonces ahí hay una combinación de elementos que dificultan esa situación. Como representante de Acción Ciudadana, ha señalado ya en otros espacios y en distintas ocasiones que los partidos políticos no han cumplido, lo estabas diciendo aquí, con el requisito de dar información de calidad. Exacto. Para transparentar sus finanzas y que el Tribunal Supremo Electoral no cuenta con los recursos, como ya también lo estaba diciendo el magistrado, para garantizar y supervisar este proceso. Claro. Pero ¿cuáles deberían de ser, a tu juicio, las capacidades institucionales que deben reforzarse entonces? Bueno, en este caso, obviamente es la capacidad de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y eso qué nos implica? La creación de una unidad de fiscalización de partidos políticos con el suficiente personal, con la suficiente conocimiento y capacidad sobre la materia de auditoría, o sea, entrar a auditar. Aquí hablábamos con el magistrado antes de entrar al programa de, por ejemplo, una unidad de auditoría tipo Corte de Cuentas. Eso es lo que necesita el Tribunal Supremo Electoral para tener la capacidad de, primero, lograr monitorear los gastos que realizan efectivamente en campaña los partidos, porque eso no se está haciendo, no se está monitoreando el gasto. O sea, un partido puede en su contabilidad reflejar $10 millones de gastos, pero efectivamente con la campaña pudo haber gastado 12, 13 millones y no se ve reflejada en la contabilidad. Y no hay forma de cómo justificar eso, o sea, cómo comprobar que eso está sucediendo. Entonces es una unidad que efectivamente, el estilo, tal vez pedir mucho, pero el estilo del INE, que sale a verificar, por ejemplo, los partidos le rinden cuentas de que tienen 500 vallas colocadas en el DF. Estamos hablando del Instituto Mexicano. Instituto Nacional Electoral de México, 500 vallas. Entonces el INE tiene la capacidad de ir a contar esas vallas porque se las georreferencian. Entonces va al INE, verifica y de repente le aparecen 600 vallas. Hay 100 más que no declaró el partido. Entonces le pide cuentas al partido y como no las puede justificar, se le sanciona. Eduardo, antes de ir a la pausa, me gustaría muy breve que nos digas qué esperas de la Sala de lo Constitucional, cómo esperas que resuelva tu solicitud. ¿Esperas que se revierta el anticipo que ya se ha entregado a los partidos políticos entonces? No, lo que se le pidió a la Sala como Acción Ciudadana es que
valore si con la reforma legislativa que se dio en noviembre se cumple con la sentencia. Eso es lo que se está pidiendo. Y si se cumple, pues bueno, que los partidos puedan acceder de forma legal al financiamiento público, y si la sala considera que no se cumple, pues entonces que no se les entregue el financiamiento público. Karen, vamos a la pausa. Así es, hacemos una pausa. Esta noche estamos haciendo la pregunta general sobre nuestra mesa: ¿cuán listo está el Tribunal Supremo Electoral para garantizar una elección confiable en 2018? Conversamos con el magistrado Miguel Ángel Cardosa y también con Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana. Ya volvemos. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. Evite ser víctima de recibir un billete falso. Para identificar un billete auténtico de uno falsificado, solo debe seguir 3 sencillos pasos. Toque para sentir el alto relieve de la parte oscura del billete y la calidad del papel. Mire a trasluz la marca de agua y el hilo de seguridad. Gire el billete para observar la tinta que cambia de color con el número del billete. Con estos sencillos consejos podrás detectar si un billete es falso y evitar ser víctima de este delito. Banco Central de Reserva de El Salvador. Esto ha sido Economía en 30 segundos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Matices. Esta noche nos preguntamos, ¿está listo el Tribunal Supremo Electoral para garantizar una elección confiable en 2018? Y lo hacemos con 2 actores. Desde la institucionalidad, con el Tribunal Supremo Electoral, estamos entrevistando a Miguel Ángel Cardosa, magistrado propietario de este tribunal, y desde la sociedad civil lo hacemos con Eduardo Escobar, coordinador de Acción Ciudadana. Retomamos la entrevista, magistrado Miguel Ángel Cardosa. Queremos hablar ahora de Smartmatic. Se han hecho públicas declaraciones en la prensa nacional en la que usted ha reconocido que si bien Smartmatic ha tenido, digamos, señalamientos respecto a la labor que ha hecho en otros países, usted ha asegurado que no había otra opción más que contratar a esta empresa para el proceso de elecciones. Nos gustaría en principio saber cómo se llegó a la decisión de Smartmatic y por qué se descarta el resto. Bueno, hay que decir primero que cuando entramos a este proceso, en la replanificación que hacemos cuando ya no nos permiten los 39 millones en el mes de abril, en mayo en adelante replanificamos y nos vamos a transmisión de resultados, puro y duro, como ha sido siempre con Indra. Y empezamos a hacer una investigación de las diferentes empresas y nos encontramos cuestionamientos a la misma empresa Indra, que dio muy buenos resultados aquí en El Salvador, y a otras empresas. Sin embargo, decidimos no hacer ninguna limitación, sino que más bien abrir el proceso a través de la bolsa de productos y servicios, que fuera unos términos de referencia abiertos que permitieran la participación de diferentes empresas, e incluso a medio camino lo flexibilizamos para que pudieran entrar más empresas. Sin embargo, al final solo llegó Smartmatic y una empresa ecuatoriana que no cumplía con el requisito de la experiencia en los últimos 5 años en materia electoral que pudiera haber servido. Esas son las únicas 2 que llegan al final y se negocia entonces con Smartmatic el precio, y es hasta el último día de diciembre, el último día de diciembre, que llegamos a poder contrastar con Smartmatic el precio y poder establecer las condiciones para poder firmar el contrato con ellos. ¿Qué motivó al Tribunal Supremo Electoral a llegar a este proceso? Lo motiva precisamente el no repetir los errores del 2015. En el 2015 eran varias empresas pequeñas coordinadas por el Tribunal Supremo Electoral, y en el proceso de evaluación que hicimos, incluso donde nos acompañó la sociedad civil, nos acompañó los partidos políticos, la academia, caímos en cuenta que no era posible volver a caer en ese esquema del 2015, sino que necesitábamos tener una empresa.
Que se hiciera cargo del procesamiento y la transmisión. Que se hiciera cargo del procesamiento y transmisión de los resultados. ¿Qué implica esto? Hay una fase de que se va a utilizar los escáneres coreanos, que ya los recibimos, están en el país, van a ser utilizados para distribuirse en todos los centros de votación y desde ahí transmitir las imágenes de las actas que vayan firmando las juntas receptoras de votos. Esa acta, que además tiene doble función ese tema, fíjese que es precisamente la principal obstáculo para poder desarrollar cualquier tecnología, es el acta escrita en la mesa. Cualquier programa tecnológico que nosotros hubiéramos deseado pasaba por un acta escrita. Sin embargo, es el mejor candado que tiene el sistema electoral salvadoreño, porque de esa acta tienen copia todos los partidos políticos y esa acta es la que Smartmatic va a colgar en la web, la cual puede contrastarse con la fiscalía y con la que tienen los partidos. ¿Por qué contratar a Smartmatic si habían señalamientos de ineficiencia en otros procesos electorales de otros países? Es decir, ¿no era preferible incluso retrasar la implementación del plan de elecciones hasta tener la certeza de que tenemos una empresa contratada con las credenciales adecuadas? Es que nos dimos cuenta que no solo Smartmatic estaba cuestionado. Repito, Indra ha estado cuestionado. Ustedes pueden revisar y se van a encontrar problemas con Indra. Sin embargo, las experiencias en El Salvador fueron buenas experiencias. Entonces nos encontrábamos con eso. Todas las empresas tenían cuestionamientos. Sin embargo, llegamos a la conclusión, y lo he escuchado, voces incluso que cuestionan al tribunal, que dijeron, bueno, si hay una empresa, hay que auditarla. Y eso es lo fundamental aquí. Si va a haber una empresa que va a transmitir las imágenes de las actas, las cuales pueden contrastarse con la del fiscal y con la de los partidos políticos, pues verifiquemos desde el momento que empiece a montar su sistema Smartmatic, invitar a los vigilantes de los partidos políticos, a sus especialistas, a la Junta de Vigilancia e incluso poder crear algún grupo independiente. Hemos pedido a la misma Unión Europea que nos acompañe observando el trabajo de Smartmatic. Excelente. Eduardo, ustedes como organización de la sociedad civil que han tenido los ojos puestos en el proceso, ¿qué observaciones tienen respecto a la contratación de Smartmatic o, digamos, de todas las empresas vinculadas al procesamiento y transmisión de resultados en marzo? Bueno, creo yo de que el principal señalamiento sobre el proceso de contratación tiene que ver con el tema de que ha sido cuestionada esta empresa y que esto no puede brindar las garantías de la pureza y transparencia del resultado, porque a eso tenemos que llegar, o sea, que la empresa dé esa garantía. Pero ahí yo apelo a lo que ya mencionaba el magistrado. Hay diferentes controles en el proceso electoral que nos pueden garantizar que esta tecnología está dando resultados certeros. Por ejemplo, Junta de Vigilancia Electoral, estamos hablando de la Fiscalía, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que son también actores que están dentro del proceso, y sumémosle la observación electoral de sociedad civil. Es decir, con la institucionalidad del país y la sociedad civil salvadoreña, puede verificarse. ¿Tú estarías conforme en que el proceso se desarrolla? Porque a eso le sumamos los partidos políticos. O sea, lo que decía el magistrado, al terminar el escrutinio y llenar el acta, completarla, hay una copia para cada partido político. Entonces, si un partido está alegando, bueno, mire, han cambiado los resultados de esta empresa a la hora de procesarlos, que el algoritmo que se utilizó generó ese cambio en los resultados, que yo tenía 150 votos y me está reflejando solo 50, pues bueno, yo tengo el acta que llenó cada mesa y lo puedo comprobar. Ahora, magistrado, también hay muchas dudas y se ha discutido muchísimo sobre cómo será el proceso directamente en las juntas receptoras de votos en el escrutinio. Nos gustaría, a manera de resumen, que nos ayude a comprender a nosotros y también a la audiencia cómo será el proceso de escrutinio y cómo quedará ese proceso de conteo de votos en mesa. Sí. Bueno, el escrutinio, tal como lo desarrolla el mismo instructivo de Junta Receptora de Votos, que fue aprobado por el tribunal y que desarrolla la legislación, especialmente el artículo 200, a propósito del escrutinio de diputados, porque el de consejos municipales seguirá siendo en lista cerrada, contando votos enteros, que son votos por bandera. Pero en el caso de los diputados, después de separar, como siempre lo ha hecho la mesa, los votos utilizados de los inutilizados, y los utilizados se separan por votos enteros, porque hay tres formas de votar: votos enteros, como en lista cerrada, votos preferentes,
con listado, marcando la misma lista de partido, y en lista abierta, que es donde yo me puedo mover de una lista a otra. Lo primero que hacen es separar votos enteros, o sea, van a agarrar cada vigilante, como siempre ha ocurrido. Estos son votos de Arena, estos son votos del Frente, estos son votos de GANA, estos son votos del PDC. En el centro se pondrán los votos cruzados y se pondrán además los votos de los no partidarios. Y empezará a contarse de esa manera votos enteros. Una vez se agotan los votos enteros, empieza la parte del voto cruzado. El voto cruzado, por una decisión del tribunal, que además lo avaló la reforma del artículo 200, no se van a contar en la mesa. En la mesa no habrá conteo de voto cruzado. Lo que va a hacerse es consignar el voto cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Que en los folios a numeral del acta se va a ir estableciendo, consignando cada voto cruzado. Al tomar los votos cruzados, la mesa va a decir, en este voto cruzado hay 10 marcas, y lo va a consignar 10 marcas. De estas 10 marcas corresponden 5 a Arena y 5 al Frente. Esta papeleta tomará la siguiente, tiene 3 marcas, es uno de GANA, uno del PDC y uno del PCN. Así irá haciendo la mesa, solamente describiendo el voto, y de manera centralizada el sistema informático va a traducir, el sistema informático del tribunal va a traducir eso a fracción de voto. De tal manera que una vez que el sistema identifique que son 10 marcas, ya sabe que ahí se divide en un décimo esa marca. A partir del acta escaneada. Y después, al final, procederá a contar las marcas de preferencia. Rubén Zamora escribió en El Faro un artículo recientemente donde cuestiona precisamente esa atribución que el Tribunal Supremo Electoral está desarrollando y señala que al ser parte dentro del conteo de los votos entra en una contradicción porque a la hora de impugnar el tribunal no puede juzgar y ser parte a la vez porque ha formado parte de ese proceso. ¿Cómo reacciona el tribunal ante ese señalamiento? Ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, alguien señaló, incluso uno de los oferentes de las empresas que iba a participar y que no participó, dijo, ahí hay una especie de fraude porque el tribunal es quien va a contar el voto cruzado. Realmente, de manera centralizada, lo que vamos a hacer es traducir a fracción de voto lo que la mesa va a consignar. Es simplemente la traducción a la fracción, y eso sí, va a sumar la fracción de manera centralizada. O sea que cuando tengamos los votos enteros, las cifras que va a dar en un primer momento el tribunal en esa misma noche van a ser enteras. En un segundo momento van a aparecer con decimales. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a sumar los votos cruzados. O sea, también hay que pensar que efectivamente esto parte de la idea de que queremos dar información esa misma noche. Para eso había que buscar un mecanismo que quitarle esa gran responsabilidad a la mesa de contar los votos cruzados y poder garantizar esa noche estar dando resultados. Porque otra forma que hubiera sido mucho más fácil es simplemente embolsar los votos cruzados, guardarla en una bolsa con las marcas de preferencia y venirlas a contar de manera centralizada a San Salvador. Bien, Eduardo, queremos hablar también de otra de las demandas y otras de las exigencias de la sociedad civil organizada durante los últimos años. La participación de los candidatos no partidarios. A ver, de casi 16 aspirantes a candidaturas no partidarias, finalmente esta semana hemos conocido que el Tribunal Supremo Electoral anuló buena cantidad de las firmas de las firmas que habían presentado los aspirantes a candidatos no partidarios. De manera general, ¿cómo valora Acción Ciudadana al final que, a pesar de que se incorporaron estas modificaciones legales, las candidaturas no partidarias resulta que no avanzan como se esperaban, no logran los aspirantes superar los requisitos para inscribirse en el proceso? Bueno, en primer lugar, como Acción Ciudadana siempre valoramos de forma positiva las diferentes formas que tiene la ciudadanía de participación política. En este caso se enmarca, o en este contexto se enmarca, los candidatos no partidarios. O sea, hay que verlo como una forma de participación política para precisamente ejercer poder político. Entonces esto le quita ese velo de antipolítica que se le está señalando a los no partidarios. Tal vez pueden ser, si se quiere, antipartidos, pero no antipolítica. Entonces, eso es, como Acción Ciudadana, lo valoramos positivo, que haya otros canales de expresión del pluralismo ideológico que hay en la sociedad que las candidaturas no partidarias. Ahora, con la resolución del tribunal, nosotros como Acción Ciudadana no estamos de acuerdo en los fundamentos jurídicos de la misma. Y básicamente es por la siguiente razón. El que yo, como ciudadano o ciudadana que es parte del soberano y que tiene la potestad en el Estado, o sea, el soberano es el que manda,
el que delega a los funcionarios a que hagan diferentes funciones, este soberano, ¿por qué no puede autorizar que varias personas compitan como candidatos no partidarios? Porque recordemos algo, lo que la ley pide es que los ciudadanos o ciudadanas firmen los libros para autorizar como soberano que esta persona compita para representarme. Entonces, en esa medida, no hay ninguna vinculación de mi persona con la candidatura en el sentido de ser miembro, afiliado, miembro de estos grupos de apoyo. O sea, simplemente yo lo que estoy diciéndole al Tribunal Supremo Electoral es: Tribunal, yo autorizo que estas personas compitan en la elección legislativa. O sea, eso es lo que yo estoy haciendo como ciudadano. No le estoy endosando mi respaldo a este candidato. Probablemente yo no vote por ningún candidato, sino que simplemente permito con mi firma que compita. Entonces, en esa medida no le veo contradicción en que yo le pueda dar la firma a diferentes candidatos. Magistrado, nos gustaría que explique la posición del Tribunal Supremo Electoral a esto que Eduardo ya decía. El tribunal ha dicho: estas firmas, casi 8,000, se anulan porque se repiten en los libros de los candidatos no partidarios y por eso autorizaron a solo un candidato no partidario por San Salvador. ¿Por qué? Eduardo decía esto no tiene fundamento jurídico. El Tribunal Supremo Electoral recibe 18 solicitudes, de las cuales al final solamente 10 presentan sus libros. De estos 10, por la decisión de la sala, que se juntaron los plazos de finalización de inscripción de candidatos con la presentación de las firmas, en vacaciones se revisan la firma y a nuestro regreso de vacaciones, el día 5 de enero, el tribunal toma la decisión, al ver los informes y encontrarse con que hay firmas repetidas, verificar cuántas firmas se repiten. Se encuentran una buena cantidad de firmas repetidas, en algunos casos hasta 7,000, 6,000 firmas, y ese es el argumento que el tribunal toma para solamente inscribir a uno, porque es el que se toma de parámetro. El primero que se inscribe es el que se compara con otro. En esa decisión, yo no participé en esa discusión y no firmo la resolución. Sin embargo, los argumentos que el tribunal plantea... ¿Porque no la compartía o porque no se encontraba? No me encontraba en esa situación. Pero la comparte. Probablemente hay algunas cosas que no las comparto del todo de la decisión, pero sí el tribunal, el argumento central que mantiene es que en este caso, cuando repetir las firmas, no está en el decreto respectivo. El decreto no prohíbe que se repitan firmas entre ellos. Pero entonces... Sin embargo, el tribunal hace el análisis porque llevamos a establecer que si no está prohibido, le está permitido. Esa es una disposición constitucional que se le aplica a los ciudadanos comunes y corrientes. Sin embargo, aquel que no partidario, que está pretendiendo llegar a ser funcionario, a ser diputado de la República, ya no se le puede aplicar ese mismo criterio de ciudadano común y corriente. Y entonces, por lo tanto, el tribunal dice, no, aquí tenía que aplicársele la regla de la repetición. Hay otro tema también que la sala ha insistido mucho en esto, es que habría que darle a los no partidarios el mismo tratamiento de los partidos políticos. Y en las nuevas reglas de la ley de partidos políticos, hoy lo comentábamos con Eduardo hace un rato, tengo la impresión de que establece la prohibición de no repetir firma, porque la ley de partidos políticos ciertamente vino a ordenar una serie de situaciones que se habían dado en el pasado, que incluso veíamos eso en los partidos políticos, que se repetían firmas. Esos son como los argumentos centrales que el tribunal plantea. Además, entiende el tribunal en esa línea que hay una especie de fraude al repetir la firma. Y por ahí es que establece y deja solamente uno inscrito. Muy bien, tenemos que cerrar la entrevista, Karen. Así es. Ha sido muy importante que ambos vengan, creo que es un ejercicio para la ciudadanía muy interesante que tanto la institucionalidad como la sociedad civil, que en su momento han estado en litigio, digamos, de alguna manera, ese es el término, Eduardo. Con el tribunal no hemos estado en controversias. Controversia. Pues estén sentados acá y compartan sus opiniones. Bueno, muchísimas gracias al magistrado Miguel Ángel Cardoso, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y muchísimas gracias también a Eduardo Escobar, coordinador de Acción Ciudadana, una organización de la sociedad civil. Gracias a ambos, gracias a ustedes que nos han acompañado. Ya regresamos con más de Focus. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido,
documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad.